Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a revisar lo que sería localización en neurología clínica. Básicamente el método diagnóstico de cómo acercarse a los casos de pacientes con patologías neurológicas. En el caso de pacientes con patología neurológica, uno de los métodos diagnósticos más utilizados es el método diagnóstico neurológico, que consiste de tres tipos de diagnósticos o fases. Este método diagnóstico fue escrito por Jean-Marie Charcot, quien era un neurólogo francés que tenía una formación en patología y en neurología. Por lo tanto, él incluyó la parte anatomopatológica dentro de su diagnóstico. Este método diagnóstico consta de tres partes, que sería el diagnóstico topográfico, en el cual ubicamos en el neuroeje o sistema nervioso nuestra patología. Posteriormente, los síntomas y signos lo trasladamos al segundo paso, que sería el diagnóstico sindrómico. Y finalmente, una vez que tenemos nuestro diagnóstico topográfico, que debe ser lo más acertado o específico posible, y nuestro diagnóstico sindrómico, terminamos con el diagnóstico etiológico, en el cual buscamos la causa de nuestra patología. Así, por ejemplo, podemos tener un paciente con una neuropatía periférica, la afectación es en el nervio, el síndrome es un síndrome polineuropático o neuropático con debilidad y síntomas sensitivos distales, y en la parte etiológica deberíamos buscar las causas más frecuentes. Por ejemplo, en un paciente añoso y diabético es muy probable que la causa sea por una neuropatía diabética. En el caso de un paciente que tuvo una infección previa e inicia con una debilidad ascendente y síntomas sensitivos abigarrados, es altamente probable que lo que tenga sea un síndrome de Guillain-Barré, o una neuropatía adquirida autoinmune. Y en el caso de una paciente o paciente que presenta antecedentes heredofamiliares de neuropatía, hay que descartar una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. En relación con el método diagnóstico neurológico, hemos de recordar siempre esta pregunta: ¿dónde está la lesión? Es una de las preguntas que más frecuentemente se le realizan a los residentes y estudiantes de medicina. Y lo que trata es que pensemos de la manera más específica en qué punto del sistema nervioso está ubicado la patología que estamos afrontando. Esa será una de las preguntas que más se repetirán en la parte de neurología. Otro punto o aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de que en el sistema nervioso central las vías son cruzadas. De esta forma, una gran cantidad de vías descendentes y ascendentes van a tener una decusación, se pasan de un lado para otro. Antes de esta decusación, la afectación de estos sistemas descendentes o ascendentes van a dar sintomatología contralateral, y eso es muy importante de recordar. Así, por ejemplo, en el caso de la vía piramidal que decusa en las pirámides a nivel del bulbo raquídeo, en la decusación de las pirámides, las lesiones corticales suelen dar debilidad contralateral. ¿Ok? Entonces es un punto muy importante. La gran mayoría de las vías son vías cruzadas. Entonces, debemos tener un esquema que nos guíe en cómo vamos a abordar las patologías y cómo vamos a examinar a nuestro paciente. Un esquema bastante sencillo es ir de arriba para abajo. Así, en primera instancia, tenemos al principio lo más superior o elevado, que son la parte de la corteza o los hemisferios cerebrales. Y debajo de los hemisferios cerebrales lo que vamos a tener en la profundidad es el tálamo, hipotálamo y los núcleos de la base, lo que serían núcleos profundos. Hemos de recordar que la corteza tiene lo que son las funciones cognitivas y otras funciones más primarias. Debajo del cerebro, de los hemisferios cerebrales, tendríamos el tallo cerebral. El tallo cerebral va a ser rico en vías largas, vías cortas, como los de los núcleos de la base. Y detrás del tallo cerebral vamos a tener el cerebelo. Inferior al cerebelo y el tallo cerebral tenemos la médula espinal, que tiene su parte motora y sensitiva. Entonces este es un esquema bastante sencillo de seguir para la exploración de los pacientes.
Después de la médula espinal vamos a tener la raíz. Recordemos que tenemos una raíz dorsal y una raíz ventral que se unen y forman un nervio periférico. Este nervio periférico lleva la sensibilidad de la piel y otros receptores también de propiocepción en articulaciones, músculos o huesos. Y en la unión del nervio periférico con el músculo vamos a tener lo que es la unión neuromuscular. Y finalmente también tenemos el músculo. En cualquiera de estos puntos del sistema podemos tener un fallo con una disminución de función, aumento de la función o trastorno de la función que nos va a dar sintomatología específica. Ahora, vamos a ir revisando a grandes rasgos qué contiene cada una de estas partes. En lo que sería nuestra primera parada del neuroeje que vamos a revisar, correspondería a lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral la podemos dividir a grandes rasgos en dos tipos de cortezas. Las áreas o cortezas primarias, que corresponden a un 10 a 15% de la total del área de la corteza, y lo que serían las áreas secundarias, que corresponden a 80-85% del total del área. Ok, en relación con estas áreas, debemos de tomar la parte histórica de lo que son las descripciones funcionales o de los mapas de la corteza cerebral. A inicios del siglo XX, el neurólogo alemán Karl Brodmann fue el primero en describir cómo estaba distribuido la corteza cerebral según las densidades de las diferentes capas de la corteza cerebral. Recordemos que las corteza cerebral que corresponde a la neocorteza o la más evolucionada tiene 6 capas. Entonces lo que iba haciendo Brodmann era agarrando los cerebros, en este caso de gatos y patología también de humanos, e ir haciendo cortes histológicos e ir viendo cómo estaban distribuidas las capas de la corteza cerebral. En ese sentido, él le fue poniendo números a la corteza cerebral para hacer un orden. A mediados del siglo XX, el neurocirujano Wilder Penfield, un canadiense que iniciaba a hacer cirugías de despierto, empezó a describir qué sucedía si él estimulaba diferentes partes de la corteza cerebral. Por lo cual, él pudo describir que habían partes de la corteza cerebral que tenían una función visual, partes de la corteza cerebral que evocaban movimiento, parte de la corteza que evocaba sensaciones extrañas como parestesias en el cuerpo humano. Entonces él le dio una parte más funcional a lo que sería la corteza cerebral. Y posteriormente con estudios de neuroimágenes funcionales se fueron describiendo de mayor manera. En relación con las áreas primarias, principalmente corresponden a dos, que son la área motora primaria, que se encarga de la parte que es motora voluntaria, y en la cual Penfield describió un homúnculo, un hombre pequeñito como si estuviera en la corteza cerebral. Él lo que describió es que la cara y el miembro superior son más laterales en el giro percentral y que el miembro inferior es más medial. Este homúnculo también se representa a lo largo de toda la vía corticoespinal y también existe un homúnculo sensitivo. En relación con las funciones primarias sensitivas, nos encontramos, por ejemplo, la somatosensorial, la visual, la auditiva, el gusto y el olfato. Entonces, estas áreas primarias, motoras y sensitivas son las que podemos describir que evocan una función tal vez que es un poco específica o de forma muy sensible evocan esa función específica. Cuando nos vamos a las áreas secundarias, estas áreas secundarias funcionan como redes funcionales y en conjunto varias partes de la corteza cerebral unidos por la sustancia blanca van a llevar a cabo una función un poco más avanzada. En relación con las redes funcionales es lo que corresponde a las funciones cognitivas o las funciones mentales superiores. Y podemos describir las siguientes. Por ejemplo, tenemos lo que sería la red peresilviana del lenguaje. Esta red peresilviana del lenguaje es de dominancia izquierda. Eso significa que el
hemisferio que tiene una mayor función en el lenguaje es el izquierdo. Sin embargo, el derecho también tiene función en el lenguaje, principalmente con lo que corresponde a la prosodia. Y el circuito que está más ampliamente descrito del lenguaje es el de las áreas de Broca en el lóbulo frontal, el área de Wernicke en la unión del parietal con temporal y el fascículo arqueado que las une. El área de Broca está más relacionado con la parte motora del lenguaje y de la producción del lenguaje. El área de Wernicke está más relacionado con la comprensión del lenguaje o la parte más sensitiva del lenguaje. Y el fascículo arqueado permite unir un área con la otra y nos permite la comprensión y repetición de una frase o palabras. En segunda instancia tenemos la red parietofrontal de la orientación visoespacial. Esta red nos permite orientar nuestro cuerpo y el universo y conocer qué es izquierdo y qué es derecho, tanto en nuestro universo interno como externo. Este va a tener una dominancia por el hemisferio que es no dominante para el lenguaje, que correspondería al derecho. Entonces, lo que vamos a ver es que la orientación visoespacial también se integra tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho, pero el izquierdo solo integra las cosas que están en el universo derecho, mientras que el hemisferio derecho va a poder integrar lo que es izquierdo y lo que es derecho, de tal forma que usualmente las lesiones izquierdas no van a dar sintomatología de pérdida de la orientación visoespacial. Sin embargo, las lesiones derechas van a hacer que perdamos todo lo que sea la orientación visoespacial y omitamos lo que está en el universo izquierdo, presentándose característicamente como algo que se llama negligencia. Entonces, de igual, como se mencionaba, esto está ubicado más que todo en el lóbulo parietal y frontal. Seguidamente tenemos lo que sería la red occipito-temporal de reconocimiento de caras y objetos, la red límbica de la memoria, que está principalmente en lo que sería el sistema límbico o circuito de Papez, y finalmente lo que sería la red prefrontal, que está relacionada con las funciones ejecutivas para, para formar un plan que nos permita llevar a cabo una acción con un objetivo y para poder comportarnos de forma adecuada en sociedad. Entonces, característicamente, las lesiones de la corteza cerebral o del cerebro que afecten estas redes funcionales nos van a dar cualquier sintomatología de síntomas negativos o positivos de estas redes. El síndrome más característico de afectación de estas redes, por ejemplo, sería un síndrome demencial, como lo sería la enfermedad de Alzheimer. Y otros síntomas específicos o patologías específicos podrían ser infartos cerebrales o tumores cerebrales, en las cuales también usualmente es muy frecuente que asocien síntomas motores y síntomas sensitivos contralaterales. Si seguimos bajando en nuestro esquema, entonces como ya mencionamos, vamos a tener lo que sería el tallo cerebral. En el tallo cerebral, a pesar de ser una estructura pequeña, vamos a tener una gran cantidad de vías ascendentes, descendentes y núcleos. En el caso que podemos observar acá, vamos a ver que el tallo cerebral es rico en pares craneales y va a tener los pares craneales del 3 al 12, los núcleos de los pares craneales y las fibras de los pares craneales. Es importante mencionar que el primero y segundo par craneal, el óptico y el olfatorio, principalmente van a corresponder a extensiones o prolongaciones del sistema nervioso central y no corresponden tanto a un nervio periférico. Vamos a tener vías descendentes, que sería la flecha roja acá. Estas vías descendentes de la principal o más llamativa es la vía corticoespinal. Vamos a tener vías ascendentes, principalmente las somatosensoriales, y lo que tenemos aquí de color verde, que sería la formación reticular. La formación reticular es un grupo de núcleos distribuido de forma difusa a lo largo de todo el tallo cerebral y que del puente para arriba tienen una función que es para activar la corteza y brindar el despertar. Esta está o se le denomina a esta parte de la formación reticular el SARA, que sería el sistema activador reticular ascendente. Mientras que la formación reticular del puente para abajo, lo que nos forma es un tracto que se llama el retículo espinal.
y este tracto funciona principalmente para lo que es la parte motora de flexión de los miembros superiores. ¿De acuerdo? Entonces las lesiones del SARA, del puente para arriba, van a dar alteración de la conciencia. Entonces, cuando tengamos lesiones del tallo cerebral, lo que vamos a buscar es afectación de pares craneales y afectación de vías largas, que serían las vías descendentes y vías descendentes. Las vías cortas, lo que también se le llama córtico nuclear o córtico vulvar, son las vías que vienen de la corteza cerebral para darle tono o lo que sería la estimulación motora a los pares craneales. Entonces, característicamente, las lesiones de tallo cerebral van a tener unos síndromes que se denominan síndromes alternos, en el cual el paciente clínicamente va a presentar afectación de un par craneal ipsilateral al lado de la lesión y una vía larga contralateral. Entonces vamos a tener afectación de un par craneal del mismo lado de la lesión y una vía larga que nos va a dar un déficit motor o sensitivo contralateral, característicamente. Entonces el ejemplo más sencillo es una lesión unilateral de los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo. Recordemos que a este nivel de los colículos superiores se ubican lo que sería el núcleo del oculomotor y las fibras del oculomotor. Entonces, una lesión unilateral de la base del mesencéfalo de los pedúnculos cerebrales nos va a dar una hemiparesia por afectación de la vía córtico-espinal contralateral con un tercer par ipsilateral, que se caracterizaría por tener ptosis, desviación del ojo hacia abajo y hacia lateral, y lo que sería dilatación de la pupila. Entonces se llama también síndrome de Weber. Entonces tenemos la hemiparesia contralateral a la lesión y el tercer par eh, ipsilateral. Otra cuestión importante que siempre encontramos descrito es que tiene la DES, y es porque las lesiones del tallo cerebral pueden dar diplopía, disfonía, disfagia y disartria por la afectación de los diversos núcleos de los pares craneales. ¿Ok? Entonces, si seguimos nuestro esquema del sistema nervioso, detrás del tallo cerebral tendríamos lo que es el cerebelo. En relación con el cerebelo, recordemos que va a tener dos hemisferios, uno izquierdo y uno derecho, y en el medio vamos a tener en el vermis. Entonces, según lo que esté afectado, nos va a dar sintomatología diferente. Una de las principales funciones descritas del cerebelo es lo que sería la coordinación motora. Entonces, una de las funciones que vamos a perder es esta coordinación motora y que lo que nos da es una incoordinación de los movimientos motores que vayamos a realizar, que sean descoordinados y se descomponen y se van haciendo con muchos errores, lo que sería la ataxia, ¿verdad? En las afectaciones del vermis van a dar una clínica que es más de línea media, entonces lo que afecta más es la cabeza y el tronco. Va a dar ataxia de la marcha, en la cual entonces el paciente lo que va a tener es una marcha de base amplia e inestable. Es frecuente que en temblor de la cabeza, el cual el paciente no puede controlar. Las lesiones de los hemisferios cerebelosos tienen la característica de que afectan más las extremidades, más los músculos apendiculares. Usualmente, los signos y síntomas de las lesiones unilaterales van a ser ipsilaterales, y esto es importantísimo. Las lesiones de los hemisferios cerebelosos dan clínica ipsilateral, es de las pocas excepciones, y esto se debe a que las vías que van a llegar al cerebelo o que salen del cerebelo o decusan dos veces o no decusan, y por eso dan clínica ipsilateral. Entre las cosas que puede dar es este descomposimiento de los movimientos que son incoordinados. Entonces puede dar dismetría, en la cual al final del movimiento el paciente falla con un movimiento amplio. Puede haber disdiadococinesia, en el cual hay incapacidad para la alternancia de los movimientos. Puede haber una disartria que se denomina disartria cerebelosa. Puede haber nistagmus de los ojos, y la marcha se caracteriza, a diferencia de la afectación del vermis, por lo que sería que se presente con lateropulsión, en el cual el paciente se desplaza o muestra una pérdida del equilibrio cayendo hacia el lado
del hemisferio cerebeloso que está afectado. ¿Okay? Entonces, de lo más importante con el cerebelo, la afectación de los hemisferios da clínica ipsilateral. Si continuamos en nuestro esquema inferior al cerebelo y tallo cerebral, teníamos la médula espinal. La médula espinal característicamente nos va a dar una triada. Y esta triada va a tener unos síntomas que son denominados nivel sensitivo, nivel motor y nivel autonómico, lo cual implica que por debajo del nivel afectado de la médula espinal vamos a tener pérdida de la sensibilidad con hipoestesia y pérdida de la parte de la inervación motora que se presenta con debilidad. Y la parte autonómica por el tracto hipotálamo espinal que también está descendiendo. Es importante que hay múltiples síndromes de afectación de la médula espinal o síndromes medulares, pero en concreto lo más llamativo es esta triada que presenta. Entonces, si viéramos un esquema de la médula espinal, recordemos que hay tractos importantes de recordar en la sustancia blanca, lo que serían los cordones posteriores, ¿okay? Que nos brindan lo que es la sensibilidad protopática, que se encarga del tacto fino, la vibración y propiocepción, lo que sería el sistema anterolateral o el tracto espinotalámico, que nos brinda la sensibilidad epicrítica, esto es dolor, temperatura y tacto grueso, lo que sería el tracto corticoespinal, que había uno lateral y uno anterior, y esto nos da la inervación motora voluntaria, el lateral de lo que es extremidades y el anterior principalmente de la musculatura axial, y un tracto que a veces se le olvida a la gente, que es el tracto hipotálamo espinal, que es el que lleva la información autonómica desde el hipotálamo hasta la médula espinal. Y este tracto, clínicamente lo que vamos a observar es que el paciente con lesión de la médula espinal puede presentarse con una retención aguda de orina o con constipación. Entonces, por ejemplo, es importante o el dato más sensible en, en, en afectación de la médula espinal es el nivel sensitivo. Es el dato clínico más llamativo. Entre los niveles sensitivos siempre uno debería tener un mapa de los dermatomas, pero unos que son frecuentemente recordados es el nivel de las tetillas o el pezón, que es T4, y el nivel del ombligo, que es T10. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una lesión a nivel de T10, ¿okay? Una lesión medular torácica, nuestro paciente tendría pérdida de la sensibilidad epicrítica y protopática por debajo del ombligo y una paraplegia o pérdida de la fuerza en ambos miembros inferiores, así como una retención aguda de orina, constipación con pérdida del tono del esfínter anal. ¿De acuerdo? Es importante también recordar lo que es la neurona motora superior y la neurona motora inferior. La neurona motora superior es aquella neurona cuyo cuerpo neuronal está ubicado en la corteza cerebral y que su axón va a descender a lo largo de la vía corticoespinal hasta la médula espinal, ya sea por el tracto corticoespinal anterior o lateral, y luego hace sinapsis con la neurona motora inferior. La neurona motora inferior es la que se encuentra en el asta anterior de la médula, de la sustancia gris de la médula espinal, y directamente va a inervar propiamente ya el músculo. Entonces, la afectación de la neurona motora superior nos va a dar una sintomatología y la afectación de la neurona motora inferior nos va a dar una sintomatología en específico. Estos se llaman los síndromes de neurona motora superior y neurona motora inferior. Ambos se caracterizan por presentar debilidad. En el caso del tono muscular, la lesión de la neurona motora superior va a dar hipertonía, mientras que la lesión de la neurona motora inferior va a dar hipotonía. La afectación de la lesión de la neurona motora superior va a dar hiperreflexia, que se puede presentar también con clonus, y la afectación de la neurona motora inferior va a dar hiporreflexia. ¿Okay? En relación con lo que sería la atrofia de los músculos, generalmente va a presentar más atrofia la afectación de la neurona motora inferior. En el caso de las lesiones de la neurona motora superior, la atrofia va a ser por desuso.
Y la lesión de la neurona motora superior puede dar signos o reflejos anormales, como es el caso del Babinski o la respuesta plantar extensora. Es importante que en el caso de las lesiones medulares se puede presentar algo que se denomina el shock medular, en el cual en los primeros 7 días aproximadamente el paciente se presenta con sintomatología de neurona motora inferior, a pesar de que lo que tiene es una lesión de médula espinal y se afecta el tracto córtico-espinal. Otro punto importante es que después de estos 7 días el paciente evoluciona ya a clínica de neurona motora superior y vamos a ver la hiperreflexia, el aumento del tono, el Babinski, ¿ok? Una vez que ha pasado el tiempo. Aparte de esto, es importante recordar que si lo que se nos afecta es un nivel espinal y tenemos lesión también de la sustancia gris, en el nivel afectado vamos a tener datos de neurona motora inferior y por debajo de ese nivel afectado vamos a tener datos de neurona motora superior. ¿De acuerdo? Entonces, en lesiones de la médula espinal, recordar la triada de nivel motor, nivel sensitivo y la pérdida de función autonómica. Aparte de eso, que el nivel sensitivo es lo más sensible. Si seguimos con nuestro esquema del neuroeje, seguidamente tendríamos lo que son las raíces. La raíz nerviosa, recordemos que vamos a tener una raíz ventral o anterior, que es principalmente motora, y una raíz dorsal o posterior, que es principalmente sensitiva. Característicamente, las lesiones de las raíces van a dar un déficit motor y sensitivo en la distribución de una raíz en específico. Entonces deberíamos conocer más o menos cuáles reflejos se integran por cada raíz y cuáles músculos inerva cada raíz en especial. Otro punto importante es que las lesiones de las raíces nerviosas suelen ser lesiones muy dolorosas, como lo vemos principalmente con las radiculopatías lumbares. Si continuamos de las raíces, lo que se seguiría en nuestro esquema es la valoración del nervio periférico. El nervio periférico va a contener fibras que son motoras, sensitivas y autonómicas. Entonces nos va a dar una triada que es similar a la de la médula espinal. Va a haber afectación sensitiva, motora y autonómica. Recordemos que va a haber diferentes tipos de neuropatía periférica, y hay neuropatías periféricas sensitivas, motoras o solo autonómicas, pero podría tener afectación de las tres si se lesiona propiamente todo el nervio. Característicamente la afectación del nervio periférico da sintomatología que es muy distal, ¿ok? Entonces esto va a tener una distribución en la neuropatía clásica, que es en distribución de guante y calcetín, principalmente en la neuropatía periférica por diabetes. Entonces vamos a tener debilidad distal, pérdida de la sensibilidad y síntomas positivos distales, y disfunción autonómica que se caracteriza por pérdida de la sudoración, pérdida de las fanerias en la distribución del nervio periférico. Recordemos que el sistema nervioso periférico va a estar compuesto por los 10 pares craneales del 3 al 12 y los 31 nervios espinales que van a salir de la médula espinal. Si seguimos en nuestro esquema, en la unión del nervio periférico con el músculo, tenemos la unión neuromuscular. La unión neuromuscular se va a encargar de la sinapsis entre el nervio periférico y propiamente el músculo. Entonces, puramente nos va a dar síntomas motores que se van a presentar como debilidad, pero la palabra clave aquí es que da fatigabilidad. Entonces, entre más uso de esos músculos, mayor debilidad va a presentar el paciente. Y es muy frecuente que se presente con síntomas oculares, como lo sería la tosis o la oftalmoparesia con visión doble, con síntomas vulvares, como lo sería la disfagia, la disartria, la voz gangosa, o debilidad de las extremidades, principalmente de las extremidades inferiores, con dificultad para subir o bajar gradas, después de que han realizado maniobras de forma repetitiva. Entonces, si nosotros en la consulta ponemos al paciente a realizar maniobras repetitivas, podemos desencadenar esta debilidad.
y el ejemplo característico de este tipo de enfermedades es la miastenia gravis, que es una enfermedad rara, pero es el tipo de patología de la unión neuromuscular más frecuente. Entonces, palabra clave aquí, fatigabilidad para las patologías de la unión neuromuscular. Y finalmente, al final de nuestro esquema, tendríamos el músculo. En relación con las patologías del músculo, se suelen presentar también con síntomas motores, se presentan con debilidad. Y en el caso de aquellas miopatías que sean inflamatorias, también pueden presentarse con mialgias o dolor. La debilidad en el caso de las miopatías es de predominio proximal. Esta no es una ley, no todas las miopatías son proximales, pero la descripción característica las suele llamar de predominio proximal. Entonces lo que vamos a tener afectado es la cintura escapular y la cintura humeral. ¿Ok? Entonces va a tener debilidad principalmente proximal de miembro superior y de miembro inferior. Y los ejemplos más llamativos son en pediatría la distrofia muscular. La distrofia muscular más frecuente es la de Duchenne. Y en el caso de los adultos, los pacientes que más valoramos son los pacientes con miopatías inflamatorias, como por ejemplo dermatomiositis o polimiositis, a los cuales hay que buscarles cáncer en relación con estas patologías. Otra afectación importante de las miopatías es que pueden dar debilidad de los músculos del cuello, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, este sería un esquema de la valoración de pacientes con patología neurológica que podemos seguir para tener una línea de pensamiento que nos permita realizar de forma adecuada la localización de la lesión. Entonces, recordemos que lo que vamos a tratar es de responder la interrogante de dónde está la lesión. Y una vez que hemos ubicado dónde está la lesión, vamos a tratar de integrar estos síntomas y signos en el síndrome que mejor encaje y luego con base en datos epidemiológicos del paciente, de antecedentes, de comorbilidades, vamos a tratar de buscar la etiología que mejor calce. Entonces esto es el método de diagnóstico neurológico o de localización neurológica y en siguientes charlas la idea es revisar un poco de lo que es examen neurológico y también un poco de cuáles son los grandes síndromes neurológicos. Esperemos que les haya gustado. Si lo disfrutaron, por favor denle un like y se pueden suscribir a nuestro canal para seguir viendo nuestro material.